Bueno, desde la oposición aseguran que el gobierno tendría un conflicto de interés para poder reformar la ley antiterrorista, ya que se señala que en la nueva mayoría se mantendrían vínculos con grupos subversivos. Para ahondar más en esas declaraciones y entender probablemente qué es lo que ocurre desde la mirada de la oposición, está aquí el diputado de la UDI, integrante de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, Gustavo Asbun. Diputado, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Usted ha sostenido que hay partidos de la nueva mayoría que todavía tienen vínculos con grupos subversivos. ¿Qué partidos son? ¿Te cae alguna duda? Es que ¿sabes lo que pasa? Porque a mí no me cae ninguna duda. Y el mejor ejemplo es que si nosotros volvemos hacia atrás un par de años, cuando el ministro del Interior era Rodrigo Ginspeter y está el ex fiscal Peña a cargo de la investigación del caso Bomba, y obviamente fueron algunos parlamentarios del Partido Comunista, del Partido Socialista y del PPD y de la Democracia Cristiana quienes pidieron abiertamente una comisión investigadora porque se hablaba de un supuesto montaje del Ministerio del Interior y el Ministerio Público en contra de los anárquicos que habían puesto artefactos explosivos y que estaban siendo procesados. Posteriormente ellos quedaron en libertad y fíjate tú que hoy día ha sido el gobierno español y la justicia española quien está condenando a dos de los mismos imputados en Chile que quedaron supuestamente en libertad y que además se le están indemnizando porque el juicio no fue o porque la acusación no fue correcta, se le está indemnizando por parte del Estado, y en España hoy día están siendo condenados por la colocación de artefactos explosivos. Entonces eso te demuestra claramente que hoy día hay partidos de la nueva mayoría, hay parlamentarios del oficialismo que tienen vínculos con estos grupos subversivos, que tienen algún grado de interés de protegerlo, y que existe esta red de protección. Y claramente también lo podemos ver con las declaraciones de algunos personeros que después del atentado en Las Condes, en la escuela militar, dijeron que eso no era un acto terrorista. Claramente eso te demuestra que aquí hay personas que tienen algún grado de interés o vínculo con ellos. ¿Y quiénes son esas personas? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque el tema del terrorismo y de la seguridad de las personas hoy día es un tema de Estado y es un tema relevante. Y por esa misma relevancia uno requeriría saber, bueno, quiénes son, si usted dice que hay vínculos, quiénes son, para que esa persona, por último, llegada a la votación de la nueva ley, por último, se abstengan, ¿o no? Pero mira, pues, si es muy fácil saber, y si nosotros nos vamos a la historia, quiénes son los que pidieron esta comisión investigadora hace algunos años atrás, quienes participaron de la propia comisión, estaba el diputado Hugo Gutiérrez, participó también el diputado Gabriel Silver, estaba el diputado Sergio Aguiló, entre otros, Marcelo Chilling, y quienes todos de una u otra forma justificaban o avalaban o señalaban que en Chile existían o esto era un montaje de parte del Ministerio del Interior, del gobierno del presidente Piñera, que obviamente esta gente eran blancas palomas, que ellos no habían hecho absolutamente nada, que el fiscal Peña estaba haciendo un montaje y que obviamente todo esto era mentira. Y eso te demuestra que hay una red de protección a estos grupos, porque cada vez que se colocan artefactos explosivos, o cada vez en el fondo que explota una bomba, son los propios parlamentarios de la nueva mayoría quienes salen a bajarle el perfil, o quienes salen de una u otra forma a justificar diciendo que estos son movimientos sociales, o justificando. Y el mejor ejemplo es la declaración de un diputado cuando fue agredido un periodista hace algunos días atrás, cuando el diputado dijo es que pensaron que estas personas que agredieron al periodista pensaron, o al camarógrafo, pensaron que eran carabineros. O sea, ese es el nivel de justificación que tienen algunos parlamentarios, y que te demuestra claramente donde para ellos la violencia es una forma legítima de poder protestar. Para poder establecer bien las diferencias, estos supuestos choques de intereses o de vínculos que se sostendrían, según usted, no alcanzan al gobierno. De lo contrario, no me imagino que un gobierno estuviera promoviendo cambios a la ley de inteligencia y al antiterrorista. Mira, si es que ellos estarían el gobierno reaccionó, el gobierno está reaccionando muy tarde. O sea, claramente se veía venir que íbamos a tener en el fondo algún atentado con lesiones graves o con la muerte de alguna persona. Y eso obviamente porque no solo tuvimos, acuérdate, el metro en Los Dominicos, posteriormente tuvimos la bomba fuera del jardín infantil, la bomba en la puerta de la iglesia, Santa Ana, la comisaría. Por lo tanto, esto se veía venir.
y la reacción del gobierno es bastante tardía, porque todos sabíamos lo que estaba sucediendo. El gobierno no quería reconocer la existencia de grupos subversivos en Chile, cuando todo en la práctica demostraba y los antecedentes demuestran que efectivamente están y que están funcionando y que llegaron para quedarse, y esa es parte de una realidad. Diputado, perdón, y donde además veíamos para algunos parlamentarios de la nueva mayoría, insisto, presentando un proyecto de ley para derogar la ley antiterrorista, y la propia presidenta Bachelet haciendo declaraciones que en Chile no era necesaria una ley antiterrorista. Se lo dijo la presidenta Bachelet. Algunos diputados forman o presentan un proyecto para derogarla. Entonces eso te demuestra que hay un conflicto de interés y que hay un interés por proteger a estos grupos que están operando en Chile. Diputado, ¿y qué pasa también con la autocrítica respecto de que en plena gestión del expresidente Piñera resulta que se flexibilizaron una serie de artículos de la ley antiterrorista en el contexto de una movilización mapuche? Entonces, la pregunta que uno se hace es que uno ve las críticas cruzadas y uno como ciudadano mira, y la verdad es que en la administración anterior también se cometieron errores gravísimos respecto de flexibilizar asuntos que nunca debieron haberse flexibilizado. Mira, en el contexto de una huelga mapuche. En relación a ese tema, hubo 2 diputados que rechazamos la modificación a la ley antiterrorista. Pero fue un gobierno de centro derecha, a eso me refiero, para tratar de... Mira, fuimos 2 diputados quienes rechazamos esa ley. Uno falleció, que era el diputado Juan Lobo, por Los Ángeles, y quien habla. Fuimos los 2 únicos diputados que no estuvimos de acuerdo. Y cuando nos tocó argumentar el por qué estábamos votando en contra de la modificación de la ley, porque a nosotros nos parecía insólito que un gobierno cediera ante la presión de un grupo de subversivos, en este caso, que estaban con una condena y que por una huelga de hambre en el fondo se estaba cediendo a hacer la modificación. Pero no solo el error de su gobierno. No solo a la ley antiterrorista, pero por supuesto. Y no solo lo reconozco, sino fue uno de los críticos. Y cuando me tocó hacer la argumentación, dije, o sea, no puede ser que un gobierno flexibilice una ley que además es para combatir el terrorismo, porque hay un par de subversivos o que están personas que están siendo condenadas o procesadas por delitos terroristas, en el fondo por una huelga de hambre. Entonces yo claramente no solo me opuse, sino que además fue uno de los críticos de la forma como el gobierno está enfrentando el problema. Y insisto, pero la gran diferencia es que posteriormente a eso el gobierno del presidente Piñera presentó 4 leyes para aumentar las penas a quienes de una u otra forma utilizaban la violencia como mecanismo legítimo para poder protestar, y todas fueron rechazadas por la concertación. Entre ellas la ley anti-encapuchado. Ejemplo, la ley anti-encapuchado, aumentar las penas a quienes agredieran a carabineros, también fue rechazada por la concertación. Y hoy día, insisto, vemos un diputado que dice, es que pensaron que el periodista o el camarógrafo eran carabineros. O sea, se puede justificar la agresión a un carabinero porque por el solo hecho de portar un uniforme. Entonces, eso te demuestra que en el fondo tienen ciertos vínculos y ciertos intereses por proteger a esta gente. Diputado Pum, cuando usted dice hay ciertos vínculos y señala un amplio espectro de la nueva mayoría, me decía usted, diputados de la ABC, PPD, socialistas, comunistas, me va quedando el radical fuera, la izquierda cristiana y otros pocos, pero... No, porque está el diputado Aguiló dentro de la izquierda cristiana. Pero así todo... mire, el radical me queda fuera, entonces. Prácticamente son todos los partidos de la nueva mayoría. El propio diputado Matías Walker fue uno de los críticos y lo dijo en una entrevista hace un par de semanas atrás, cuando él dice que él criticaba a los parlamentarios de la nueva mayoría quienes habían generado en la opinión pública la sensación de que había sido un montaje el caso Bomba. Por lo tanto, diputados de la propia nueva mayoría que no están de acuerdo con la posición que tienen estos parlamentarios criticaron el accionar al crear esta comisión investigadora y posteriormente al exigir la salida al tratar de desacreditar y desprestigiar la figura del ministro del Interior, que en ese minuto era Rodríguez Ginspeter, y también la del ex fiscal Peña, quien habían cumplido un buen desempeño. Cuando hablamos de vínculo, la palabra vínculo puede ser súper amplia, digamos. ¿De qué tipo de vínculo hablamos? ¿De vínculo económico? ¿De vínculo en prestación de algún tipo de ayuda? Cuando uno habla de vínculo, ¿cómo lo aterrizamos? Cuando hablamos de vínculo ya no hablamos de esos vínculos que existían entre algunos partidos de izquierda o que tenían algún tipo de relación directa con los grupos extremistas, sino que lo que nosotros estamos hablando hoy día, que existen cercanías, que existen relaciones políticas con estos grupos y donde existe esta famosa red de protección. ¿Que se traduce en qué, por ejemplo? Y esta red de protección significa que cada vez que hay actos o situaciones anómalas, salen este grupo parlamentario a bajarle el perfil o a justificar
el acto que se cometió. Y el mejor ejemplo, te insisto, cada vez que se instala un artefacto explosivo, vemos algún grupo de parlamentarios de la nueva mayoría que sale a justificarlo. Vemos otro grupo de parlamentarios de la nueva mayoría quienes no están dispuestos a modificar la ley antiterrorista, quienes no están dispuestos a entregarle mayores atribuciones a la Agencia Nacional de Inteligencia, que se contradice con lo que plantea el propio gobierno. ¿Y qué va a pasar cuando entre la ley al Congreso, una en septiembre y la otra en octubre? Mira, yo espero en el fondo que ejerzan un liderazgo. Nosotros estamos dispuestos a aprobarla, nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a entregar las herramientas necesarias a la Agencia Nacional de Inteligencia, estamos dispuestos en el fondo a la creación de agentes encubiertos. No creemos que tengan que depender directamente de la agencia, pueden ser personal de la PDI, de Carabineros, quienes están preparados para poder hacerlo y que vayan en comisión de servicio a la agencia, pero con una dependencia directa de sus propias instituciones policiales. Y lo mismo el caso de las Fuerzas Armadas, porque obviamente estas agencias no solo ven el control interno, sino también exterior, y en eso también las Fuerzas Armadas pueden cooperar bastante. Bien. Pero claramente, cada vez que sucede un hecho puntual, cada vez que vemos situaciones complejas donde tenemos actos terroristas, tenemos parlamentarios de la nueva mayoría que salen a justificar, que salen a proteger, o cada vez que se detiene a uno de estos sujetos, salen los mismos parlamentarios quienes los van a ver y dicen que este pobre es una víctima del sistema, porque obviamente no ha hecho absolutamente nada. Bien, diputado, le quiero agradecer mucho haber compartido con nosotros sus impresiones respecto de este tema, ley que va a entrar, esperamos, al Congreso ahora en septiembre una, en octubre otra, ya lo decía, ya íbamos a seguir bien atentos. Que pase un buen 18. No, muchas gracias a ti también, que pase un muy feliz 18. Gracias.